grabar la clase. Ahí te pongo de coanfitrión y te dejo anclado para que se vea en grande. Todo tuyo, Nico. Gracias. De nada. Bien. Ahí estamos. Bueno, vamos a ir un poquito rápido. Y algunas placas las vamos a obviar, algunos temas. Bueno, vamos a arrancar de 0-0. Va a ser rápido, un repaso de todo, pero vamos a arrancar de 0. Como sabemos, todo equipo informático trabaja con ceros y unos. Las redes no son ajenas a eso. Trabajan en ese sistema digital en el cual transmiten información a través de señales que pueden adoptar estos dos valores, ceros y unos. Eso es una tecnología que ya se había usado hace muchos años. Se empezó a usar en la telegrafía. Era una forma sencilla de transmitir información a través de pulsos. O sea, cuando se presionaba el manipulador, se transmitía un pulso eléctrico, eso significaba una raya, que más adelante para la informática pasó a ser el 1, y cuando había ausencia de pulso, eso representaría un 0. La comunicación digital es similar al código Morse, que trabaja con puntos y rayas. La única diferencia es que el código Morse transmitía pulsos largos para representar una raya y pulsos cortos para representar un punto. ¿Por qué se volvió, después de tantos años, a ese tipo de tecnología? Por una cuestión de seguridad en la comunicación. No me refiero a la seguridad para evitar ser hackeado o para que se vulnere la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad de la información, sino en la seguridad para asegurarme que la información llegue tal cual al otro lado. Como vemos del lado derecho, a ver si podemos usar la pluma. Esto que vemos acá del lado derecho sería una señal analógica, como la que son los equipos de radio, que puede tener infinitos valores. Si yo tomo el valor en distintos puntos de la señal, voy a tener distintos valores. Que es totalmente diferente a una señal digital que puede tener dos valores. Un 1, si alcanza un cierto nivel, un cierto valor, o un 0, si hay ausencia, o alcanza un nivel cercano al 0. Acá abajo está representado el por qué se empezaron a usar las señales digitales en vez de las analógicas. Acá vemos la misma señal analógica de arriba, pero afectada por ruidos o interferencias. Si yo tomo en este punto y lo comparo con este punto, probablemente los valores hayan cambiado. Entonces, esto afectaría el resultado de lo que llega al otro lado del esquema de la comunicación. En cambio, en las señales digitales no pasa lo mismo, porque por más que son afectadas por la interferencia y los ruidos, esos valores siguen representando un 0 y 1. Vamos a ver cómo lo hacen. Normalmente en las comunicaciones digitales, sobre todo en las redes, cuando se transmite, el receptor evalúa si ese valor que está recibiendo está entre 2 voltios y 5 voltios, me va a representar un 1.
O sea que esto podría variar hasta por acá, meterse mucho ruido, mucha interferencia y seguiría siendo 1. Y cuando está entre 0 y 0,5 volt, representan un 0. Vamos a borrar. O sea que lo que va haciendo el equipo es leyendo a cada instante qué valor de tensión está recibiendo. Acá recibe un 0, 1, 1, 0, 1. Y mientras se mantengan esas franjas, va a representar un 1 y en esta franja va a representar un 0. Por eso, estos sistemas digitales tienden a ser más seguros en la transmisión y generan menos equivocaciones en la interpretación de la información que llega. En un rango que representa un valor y otro rango que representa otro. Por lo tanto, siempre para la transmisión de la información va a ser más segura una transmisión digital que una transmisión analógica. Les doy un claro ejemplo. A veces, cuando uno habla por radio, por un walkie-talkie, un handy, puede decir la palabra loro, por ejemplo, y el receptor del otro lado interpretar, por culpa del ruido, que le estoy diciendo toro. Son palabras muy similares, loro y toro, y se puede prestar a malinterpretación. En cambio, si yo la codifico en ceros y unos, yo me voy a asegurar que la palabra que estoy transmitiendo va a llegar tal cual salió del emisor. Bien. Vamos a ver otro tema importante, diferencia entre bits y bytes, para que podamos hablar bien de anchos de banda más adelante. Un bit es un dato representado por dos valores, que puede tomar un 0 o un 1. ¿Sí? Es un solo bit que está representado por un 0 o un 1. En cambio, un byte es un conjunto de 8 bits, ¿sí? Que pueden tener cada uno un valor diferente. 0, 1, 1, 0, 1, 0, etc. ¿Por qué es importante conocer la diferencia? Porque hay veces que nos informan de un ancho de banda con un número grandísimo, tenemos 100 megabits por segundo, suelen decir los proveedores de internet. ¿Por qué usan el bit y no el byte? Porque obviamente me va a dar un número más grande. Si yo tengo 100 megabits por segundo y lo quiero expresar en byte, tengo que agarrar este 100, dividirlo entre 8 y va a dar un número más grandecito. Así que por una cuestión de marketing siempre se ha usado el megabit por segundo para expresar el ancho de banda. Así que no hay que dejarse de engañar. ¿Dónde van a encontrar la diferencia? En esta B que está acá, ¿sí? Uno es megabit y el otro es megabyte en mayúscula. Mayúscula es un grupo de 8, en minúscula es un solo bit, que puede ser 0 o puede ser 1. Bueno, para estos bits o bytes tenemos múltiplos que se emplean para poder expresarlo en forma más fácil. Imagínense que yo tenga que decir 1024 millones de bits. En vez de escribir ese número tan grande, yo puedo usar los múltiplos de estos bits o bytes. Bueno, el incremento va siendo de A, en teoría, de 1000 en 1000. Como en informática usamos un sistema digital, ceros y unos, el múltiplo más cercano a 1000 sería 1024. O sea que
1024 kilobits serían, perdón, 1024 bits serían 1 kilobit. 1024 kilobits, 1 megabit. 1024 megabit, 1 gigabit. 1024 gigabit, 1 terabit. Es parecido a los discos rígidos. En algún momento hubo un disco rígido de algunos kilobytes, o disquete de algunos kilobytes. Después llegaron a ocupar megabytes. Aparecieron los discos de 1 gigabyte. Y hoy en día tenemos discos que se miden en terabytes. Y acá al lado tendríamos las abreviaturas. Este sería el terabit, que es diferente del terabyte. La diferencia está en si es B mayúscula o B minúscula. Kilobit, megabit, gigabit, terabit, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Bien. Pasamos de lleno a redes. Ya aclarado eso. Es importante aclarar que tener Wi-Fi no es sinónimo de tener internet. Muchas veces me ha pasado de tener que prestar un servicio y me dicen, ¿tenés Wi-Fi? Sí. ¿Te pasa la contraseña? Sí. Y no pueden navegar. ¿Por qué? Porque mi red no tiene internet. Y es que tenemos mucha gente tiene una idea errónea de lo que es una red. Una red es un conjunto de dispositivos interconectados entre sí con la finalidad de compartir recursos. Acá en la imagen podemos ver, tenemos varios dispositivos, acá un dispositivo central que permite la conectividad entre otros dispositivos, una computadora, una laptop, otra computadora, un teléfono celular, que se conectan entre sí para compartir recursos. Uno de esos recursos puede ser una conexión a internet. Por eso, que haya Wi-Fi o que estemos conectados a una red no es sinónimo de que tengamos internet. Internet vendría siendo un recurso, puede estar o no. Otro tipo de recurso podría ser una impresora, un servidor de datos, un servidor de correo, etc. Pero es importante aclarar eso. Si tengo Wi-Fi no quiere decir que tenga internet. Capaz que yo tengo armada una Wi-Fi únicamente para compartir una impresora, o para un sistema de mensajería, o un sistema de correo interno de la empresa. Internet no es sinónimo de red y mucho menos de Wi-Fi. Y básicamente, les repito la definición. Una red es un conjunto, no importa con qué palabra lo diga, pero lo importante es la idea. Una red es un conjunto de dispositivos interconectados entre sí con la finalidad de compartir recursos. Bien, vamos a ver las topologías. Estas son las topologías básicas, dependiendo del autor, pueden encontrar algunas variantes de ellas. Pero básicamente tenemos la topología de bus, donde los hosts, los dispositivos de red, se conectan todos directamente a un mismo canal. La topología estrella, en la cual es similar a lo que veíamos acá. Todos los dispositivos se conectan a un dispositivo central para lograr la interconexión entre sí. Anillo, se va formando un anillo, normalmente esto se lo suele hacer con anillos de fibra óptica, donde puede empezar en un país, recorrer varios países y volver a terminar un país. Esto que me permite tener comunicación hacia un lado y hacia el otro. Se me corta el enlace por un lado, normalmente solo trabajan routers. Si se me corta la conexión acá, este router va a decidir seguir la comunicación por este lado. La topología de árbol, en la cual en forma similar a la estrella hay un dispositivo de conectividad central al cual se conectan otros dispositivos de conectividad central, y por lo general los últimos hosts suelen ser los terminales finales, los que usan los usuarios, computadoras, laptops o teléfonos. Y la de malla es aquella que usa enlaces redundantes con varios o todos los dispositivos de la red. Esto es muy común en la
en las redes de telefonía celular. Una antena suele conectarse a más de una antena. Bien, ¿dudas hasta ahí? Interpreto que no. Seguimos. Bien. Ahora vamos a ver la clasificación de las redes según su magnitud. Dentro de las clasificaciones, igual, como les decía anteriormente, esto puede diferir de un autor a otro, pero las básicas son las redes de tipo LAN, MAN y WAN. Las redes LAN o Local Area Network son redes de pequeña extensión que pueden ocupar desde una casa a un edificio y emplean dispositivos de conectividad por lo general de baja complejidad. ¿Sí? Puede ir desde una casa, un departamento, un piso, hasta un edificio o, supongamos, una empresa que tiene dos edificios. Pero la principal diferencia está en que no necesito dispositivos de mucha complejidad para armar esto. Después están las MAN o Metropolitan Area Network, que son las redes de área metropolitana. Acá ya supero el límite de 1 o 2 edificios, sino que ya estoy haciendo la cobertura de un área metropolitana completa. Un área metropolitana, el equivalente para nosotros sería, por ejemplo, un municipio o una ciudad. Y bueno, ya acá para lograr esto, obviamente, yo no puedo tirar un cable UTP cruzando la calle de un edificio al otro y tirar, imagínense tirar cable UTP por toda la ciudad de un edificio al otro. Sería una locura, entonces ya ocupa dispositivos de mayor complejidad. Ya tenemos tendidos enterrados debajo de la vereda de fibra óptica, con sus correspondientes dispositivos, y eso requiere, al ser más grande, normalmente se emplea algún subneteo de la red, por lo tanto requiere dispositivos de mayor complejidad. Y las WAN o red de área extensa son aquellas redes que interconectarían varias áreas metropolitanas, como se ve acá en el gráfico. Eso sería un área metropolitana, estas serían varias. Esto puede llegar a tener la extensión de un país entero, como podría ser, por ejemplo, la red de Claro o Movistar, que abarca todo el país. Y a veces llegan a ser internacionales. Hay empresas como Claro, Telecom, que superan las fronteras y sus redes llegan a varios países, como es el caso de Argentina, Chile y otros países limítrofes. Bien, acá me voy a detener porque esta clasificación yo personalmente nunca le vi mucha importancia, pero este término de WAN sí es importante porque inicialmente se lo utilizaba para designar las redes de áreas extensas, pero los fabricantes de dispositivos de conectividad con el tiempo la han incorporado a sus equipos, sobre todo los routers. Los routers van a ver que, por lo general, en color amarillo, tenemos lo que se llaman las bocas de LAN, y en azul ponen otra boca que se llama WAN. A partir de que empezó a usarse esa designación, es que se empezó a entender la boca de WAN de los routers como la red ajena. Es por eso que yo dentro del router, internamente, a la parte de LAN le configuro mi rango de IP y a la boca de WAN le configuro el rango de IP de la empresa de enfrente o de la red a la que me esté conectando. Por ejemplo, Internet. Yo puedo armar un rango de IP dentro de mi empresa y en la boca de WAN, como estoy conectando a otra red, la famosa red de redes que sería Internet, tendría que poner otro rango de IP. Recuerden que los routers hacían eso. Ya lo vamos a ver más adelante.
hacer que se puedan ver dos redes de distinto rango de IP. Seguimos. Bueno, en cuanto a los medios que se usan para el establecimiento de la conexión, tenemos tres grandes grupos. Lo que es cobre, fibra óptica y los medios inalámbricos. Esto vendría siendo lo que se conoce como la famosa capa física, la capa 1 del modelo OSI, que lo vamos a ver más adelante. Y acá quiero hacer una aclaración. A veces se confunden y no toman en cuenta como medio físico para la transmisión de datos la conexión inalámbrica. Y por más que no lo pueda tocar, es un medio físico. Todo aquello que a lo cual se le pueda medir algún tipo de magnitud es un medio físico, ¿sí? Yo al cobre le puedo medir el grosor, la extensión que tiene, la conductividad que tiene, la pureza del cobre, un montón de características. Algo que no es físico, por ejemplo, no sé, por decir una pavada, el alma, no la puedo medir, no tengo ningún factor de esos que le pueda medir. Bueno, en el caso de un enlace, estoy hablando no de las placas ni router de Wi-Fi, sino esa señal de radio que transmiten, se le pueden medir un montón de magnitudes. Puedo medir la frecuencia, la amplitud, la intensidad. Por lo tanto, esa señal es un medio físico. Haciendo un breve repaso, los tres grupos básicos serían todo lo que son cables de cobre, lo que son cables de fibra óptica y los medios inalámbricos. ¿Alguna duda hasta acá? Sí, una pregunta. Dentro Sí. de los medios inalámbricos, veo aquí usted, ¿qué otro medio puede ser como ejemplo de los inalámbricos? ¿Perdón? Sí, dentro de los medios inalámbricos, ¿a cuáles podemos mencionar además del router? No. Un router, perdón. O del Un router, módem. no es a lo que me refiero, sino a la señal que envía el router. Perfecto. La Ajá. señal que envía el router sería un medio físico a través del cual me conecto. Por eso hacía esa aclaración. A veces no lo toman como medio físico, pero sí es un fenómeno físico. Es una señal electromagnética viajando a través del aire. Es algo Perfecto. físico. Que yo no lo pueda ver, no lo pueda tocar, no quiere decir que no sea un medio físico. ¿Mm? Claro. Por eso no me refería. Otro ejemplo de esto es, por ejemplo, para que se entienda bien y saquemos lo que es Wi-Fi, lo que traían algunos teléfonos antes, la conexión infrarroja. Antes yo podía conectar un teléfono a otro a través de una conexión infrarroja. Eso también es luz viajando que yo no la puedo tocar, pero es un medio físico inalámbrico a través del cual puedo transmitir información. Y habrá otros que usen luz ultravioleta, y ya irá a avanzar la tecnología y irá a aparecer algo nuevo también. ¿Se entendió? Perfecto. Sí, Es la gracias. señal, no el aparato. Sí, perfecto. Es el medio a través del cual viaja la información. Que es una señal que viaja en el espacio, en el aire. Bien, sigamos. Vamos a ver rápidamente todos esos medios. Vamos a ver primero el grupo cobre. Dentro del grupo cobre tenemos el famoso cable UTP, que es un cable que trae 4 pares, o sea, 8 conductores de cobre, trenzados de una manera especial, el par entre sí, y luego trenzado entre los pares, para evitar la incidencia de la interferencia electromagnética que hay en el ambiente, para que no se me meta, para decirlo en forma más criolla, no se me meta ruido en el cable, y tratar de proteger lo que más se pueda esa señal. Y a la vez los pares están, como les decía, trenzados entre sí, para no interferirse entre ellos. Esto nos protege un poco de la interferencia que viene de afuera y de la interferencia entre sí, entre los pares. En los extremos se arma una ficha RJ45,
No sé si lo tengo en otra placa, no. En este ejemplo acá está armado con, esta sería la norma con la cual se arma, que tiene un código de colores. Esta es la tipo B. ¿Cuál es la diferencia con la tipo A? Cambian los naranjas, el blanco, naranja y el naranja cambian su lugar por el blanco, verde y el verde. O sea que yo lo podría armar así, o empezar con blanco, verde, verde, acá poner el blanco, naranja, y acá el naranja. ¿Sí? Porque hay dos normas. Hoy en día todos los equipos son del tipo autoset. Detectan automáticamente si el cable es derecho o cruzado. Antes, el instalador de la red tenía que prestar atención según el dispositivo que iba a poner, si ponía un cable derecho o cruzado. ¿Por qué era eso? Porque la transmisión de un equipo la tenía que mandar a la recepción del otro, en algunos casos. Por eso que había que hacerlo cruzado. Básicamente un cable cruzado tiene una punta con norma B y otra punta con norma A. Si yo quiero armar un cable derecho, o le pongo a los dos B o los dos A. Cruzado, uno y uno. Digamos. Estas son otras variantes de cable que se pueden utilizar. Cable telefónico, como el que usa o usaba Telefónica Argentina para prestar su servicio de Speedy. Un cable telefónico que llega hasta el domicilio y a través de eso manda una señal. O lo que usa hoy en día, por ejemplo, Supercanal, es mandar una señal digital a la par de la analógica que manda para enviar su señal de televisión por cable coaxial. O coaxial, que sería el nombre correcto. Todos le decimos cable coaxial, pero el nombre correcto sería coaxial. El cable coaxial, para el que no lo conozca, también consta de dos conductores, que es el conductor central, y el otro es una malla que va recubriendo todo el cable. Este cable se fabrica de esta forma con la misma intención que el trenzado del cable multipar. La malla absorbería parte de la interferencia que le puede llegar desde afuera al cable. Bien. Cable de fibra óptica. ¿En qué consiste un cable de fibra óptica? Básicamente, la fibra óptica es un pelo de vidrio. Hoy en día se usan otros materiales, pero cuando se creó era un pelo de vidrio a través del cual yo, en vez de mandar una señal eléctrica, como lo hacían los cables de cobre, mando una señal de luz. Entonces, básicamente, yo tengo un dispositivo que emite una señal de luz. Esa señal de luz va rebotando adentro de la fibra óptica y tengo otro dispositivo del otro lado, en el edificio de enfrente, por ejemplo, que recibe señal de luz. Y esos pulsos de luz se encarga de convertirlo, como se ve acá, en una señal digital eléctrica. ¿Sí? Entonces tengo una señal eléctrica que se convierte, este aparatito lo convierte a luz, viaja rebotando dentro del pelito de vidrio. Esa luz la recibe el receptor y la vuelve a convertir en una señal eléctrica. Existen dos tipos de fibra. No vamos a indagar mucho en esto. Multimodo y monomodo. Por más que esta tenga el nombre mono, nos haga pensar que es peor que la de abajo, siempre para mayores distancias es conveniente usar esto. Básicamente es porque la monomodo es más finita. Entonces, al ser más finita, los rebotes son menos y más largos. Por ejemplo, en este tramo yo puedo tener un solo rebote y lo recibo acá. En cambio acá, puedo tener la luz que va en forma directa, más los rebotes. La del rebote obviamente demora más, y si es un cable muy largo, tiene muchos más rebotes. Entonces, voy a tener dos llegadas. Esta va a llegar primero y esta va a llegar segundo. Y el receptor puede llegar a interpretarlo como que son dos señales diferentes y sin embargo se dispararon desde el emisor en el mismo instante, era la misma señal.
Por eso la multi es más barata, más económica. Yo tengo que evaluar si me da el bolsillo para poner monomodo o multimodo, pero si voy a hacer un tendido de 300 metros a un edificio, no me gasto, pongo multimodo. Monomodo, si lo puedo gastar, aunque sea, si me da el bolsillo para hacer un tendido de 10 metros con monomodo, lo hago el gasto. Normalmente la monomodo se la usa para tendidos grandes como la fibra, el anillo de fibra que llega a las Toninas y que recorre casi toda Sudamérica. ¿Dudas hasta ahí? La diferencia está en el grosor. El grosor, mientras más finito, va a permitir que haga menos rebotes. Por lo tanto, siempre va a ser interpretado como una sola señal y no como varias. Bien, esto sería el aparatito, el emisor y receptor. Normalmente hay equipos que trabajan con un solo pelo de fibra, pero normalmente trabajan con dos. Uno para la transmisión y otro para la recepción. O sea que acá yo tendría los dos aparatitos. El que emite la luz, toma la señal de red y la transforma en una señal de luz para enviar, y viceversa. Recibe la luz y la transforma en una señal de red para que entre al resto de la red. Eso se le suele llamar media converter o convertidor de fibra óptica. Bien, pasemos a los inalámbricos. Como les aclaraba más temprano, por eso puse este dibujito, el medio inalámbrico, en este caso que tenemos el gráfico de una Wi-Fi, sería esta señal verde que se está emitiendo, no el aparato. Es la señal que va de un dispositivo a otro. Esa señal es una señal electromagnética que por convenciones suele tener una cierta frecuencia. Lo más común son las frecuencias de 2,4 GHz. Uy, quedando feo, ¿verdad? 2,4 GHz, 5,8, y hay otra que ya se está dejando de utilizar, que no era 3,8 si no me equivoco. Esta es más segura, o sea, llega a mayor distancia. Mientras más baja la frecuencia, tienden a llegar a mayor distancia. Pero acuérdense, en lo que vimos en la clase, en una de las clases de sistemas satelitales, mientras más vueltitas tenga yo en la onda, puedo meter más datos. Y más si yo la divido a esa onda para representar ceros y unos. O sea que acá voy a tener mayor frecuencia, mayor cantidad de vueltitas que la de arriba. La de arriba, vuelvo a cero. La frecuencia más baja, que sería esta, va a tener mayor alcance, pero esta va a tener mayor velocidad para transmitir los datos. Dependiendo de lo que tenga que hacer, yo tengo que evaluar con qué tipo de equipo trabajo y obviamente averiguar cuáles son las características de ese equipo para ver en qué frecuencia trabaja. Bien, pasamos a las capas del modelo OSI. Este modelo de capas simplemente es una guía para tener en cuenta cuáles son las partes que tiene que respetar un dispositivo de red al momento de ser fabricado. Va desde la parte más amigable, que es la aplicación, lo que ve el usuario, a lo más electrónico. ¿Sí? No voy a entrar en detalle bien de qué es lo que hay en cada capa, pero bueno, les menciono algunas. Por ejemplo, las tres más importantes que nos interesa al momento de construir una red o de detectar una falla. En la capa física estaría todo lo físico, los medios, los que vimos recién, los cables, la fibra óptica. Es un medio físico a través del cual viaja una señal. La de enlace de datos, o vínculos de datos, como dice acá, eso también depende del autor y de la traducción, vendría siendo los dispositivos de capa 2 como los switch. Y en capa 3 ya trabajan las direcciones de IP, o
sea que todo dispositivo al que se le configure una dirección de IP, como por ejemplo un router, trabajaría en esta capa. Bien. Yo al momento, ojalá alguno tenga la oportunidad de entrar a trabajar en algún lugar donde tenga que diseñar un dispositivo de red, un nuevo router, una nueva placa de red o algo así. Lo que van a tener que tener en cuenta es todo esto. Desde la capa física, que tenga una dirección de MAC para comunicarse, una dirección de IP, que respete los protocolos para el transporte de la información, los protocolos para iniciar una sesión, o sea, ponerme de acuerdo con el otro dispositivo y que esté listo para recibir la información. Eso sería una sesión. Avisarle al otro que le voy a transmitir la información. Cuando él me avisa que está listo, yo transmito la información. La de presentación, que es el formato en el que viaja la información. Por ejemplo, podría ser un archivo PDF, ese formato PDF, o JPG si es una imagen. Eso sería la presentación de la información. Y por último, la aplicación que va a ver el usuario en la cual va a recibir la información, como puede ser el explorador de internet. Bien, vamos aparte de este modelo OSI, está el modelo TCP/IP. Bien, estas las vamos a saltar. Como les decía, esas son las 3 capas más importantes para detectar fallas en una red. Ya lo vamos a ver más adelante. Como les decía, acá en la capa física trabaja, acá está, me gusta cómo lo puse, los hubs eran dispositivos parecidos a los switch, pero que repetían en forma loca, todo lo que recibía lo repetía a todos los dispositivos, era como una zapatilla, por eso era poco inteligente, por eso se lo considera que hay capa física. Los cables, la fibra y la señal de Wi-Fi, no el router de Wi-Fi. Capa 2, trabajan los switches. Y capa 3, todo lo que tenga una dirección de IP. Como dice acá, los medios, la MAC o la dirección de IP. Dentro de los que trabajan con dirección de IP puedo tener una PC, un router o un switch de capa 3, que en realidad básicamente es un router, pero como si tuviera muchas bocas de WAN. Lo mismo en fotos. Este sería un hub, si se fijan es parecido al switch, pero el funcionamiento era diferente, era más bobo. Acá tenemos la comparación con el otro modelo, que es el TCP/IP. En el modelo TCP/IP se unifican capas. También son distintos criterios, como si distintos autores con distintos criterios hubieran querido diseñar un modelo, y obviamente no todos pensamos de la misma forma, y en el modelo TCP/IP se integran varias capas. Muy rara vez se trabaja con esto. Cuando uno trabaja en redes, habla normalmente de esas 3 primeras capas, capa 1, capa 2, capa 3, y hace referencia al modelo OSI. Pero para que vean la diferencia, en la capa aplicación del modelo TCP/IP se encarga de estas 3 capas. De iniciar una sesión, o sea, establecer la comunicación, ponerse de acuerdo con el otro dispositivo para enviar y recibir la información, darle formato a la información, JPG, PDF, documento Word, etc. Y la aplicación propiamente dicha, que es en la que yo voy a ver esta información. O sea, establezco una comunicación para enviar un archivo que lo voy a ver en una aplicación. Todo eso en el modelo TCP/IP está unificado. La de transporte es igual. La de red cambia el nombre, porque acá ya pensaron más en grande, no solo una red, sino más pensado a la red de redes, la red de internet. Perdón. Y dentro de lo que sería el hardware,
también el protocolo TCP/IP tiene unificado la capa física y la capa de enlace. Lo ven como un todo. Supongamos una placa de red, lo toman como que es un medio físico y a la vez se encarga de hacer la comunicación con las direcciones MAC, que es lo que está acá en la capa 2. Bien. Lo importante es que conozcamos esto. Lo importante es que conozcamos esto. Creo que me entendieron, ¿no? Seguimos. Acá les voy a dar un pequeño ejemplo para qué sirve este modelo de capas. Acá tenemos una red conectada a través de un switch que se está transmitiendo información. De repente se presenta una falla. Ahí se pierde el enlace. Este dispositivo perdió el enlace con el resto de los equipos. No es que saqué el cable, se perdió el enlace. Lo que tengo que hacer es empezar desde la capa 3 o desde la capa 1 a ver qué es lo que pasa. Dijimos, la capa 1 es la capa física. ¿Qué es lo que tendría que revisar, por ejemplo, en la capa física? Que esté el cable, o no se haya desconectado, o no esté fallando el cable. ¿Sí? Agarro un tester de red, lo pruebo al cable, una vez que está andando bien, perfecto. Una vez que corroboré eso, salto a la capa 2. ¿Qué tengo en la capa 2? Y, por ejemplo, el switch. El switch trabaja en capa 2. Voy y me fijo que el switch esté encendido, que no lo hayan desenchufado, que no se haya quemado. Pruebo de conectar otra cosa en esa boca donde está conectado este dispositivo, para ver que no se haya quemado esa boca. Y bueno, si funciona todo bien, quiere decir que no es problema de capa 2. Y tendría que pasar a ver la capa 3. La capa 3, dijimos que en capa 3 se trabaja con direcciones IP. Voy y controlo en este equipo que la dirección de IP esté dentro del mismo rango que los otros 3 equipos. A lo mejor alguien cambió la dirección de IP de esta máquina y por eso se dejó de ver con las otras. ¿Se entendió el ejemplo? Interpreto que sí. Básicamente, ¿sí? ¿Alguien con una duda? Bien. Básicamente, esas 3 capas, que son las que yo considero más importantes, me dan un ordenamiento como para ir detectando las fallas. Si quiero, puedo empezar al revés. Voy y reviso primero la dirección de IP de la máquina, a ver que esté bien. Después, en la capa 2, reviso el switch, que esté bien, que no se haya quemado, que no lo hayan desenchufado, que no me hayan agarrado el transformador para cargar otro dispositivo o algo así. Y, por último, la capa 1, que sería el cable, el medio físico. Puedo empezar por la 1 o por la 3. Bien, no sé cómo estamos con el tiempo. Bueno, ya estamos con el tiempo. Terminamos justo. Creo que esa era la última placa, de todos modos, sí. Bien, ¿alguna duda de lo que hemos visto? Bueno, interpreto que no. Tenemos 2 clases más de repaso. Disculpen que fuimos medio rapidón, pero bueno, para poder hacer un repaso de todo el año, tenemos que ir medio rápido. Prefiero ir medio rápido y que me paren cuando hay una duda para que podamos llegar. Bueno, gente, nos estamos viendo el viernes que viene a la misma hora por el mismo canal.